Edison Beltrán. Hola Diego, muchas gracias. Bueno, Edison, empecemos. Lo primero, ¿cómo fue su primer contacto con el teatro, que digamos que ha sido como la columna vertebral de lo que a usted se ha dedicado? Digamos que ha sido chistoso, ¿no? Porque yo siempre fui en el colegio pues como muy miedoso para las exposiciones. Yo pasaba a hacer una exposición y me daba susto, me daba nervios, me daban ganas de llorar, lloraba a veces. Recuerdo que en grado noveno hice parte de una obra de teatro del colegio, se llamaba La Rebelión de las Ratas. Me acuerdo que metían un volador y eso nos tocaba escondernos allá porque esa vaina, el volador lo tenía y otro y papá estallaba, que era la estallido de la mina. Se nos incendió una vez una lona de esas que pusieron para la mina en plena presentación iniciada de bandera, pero pues eran cosas así. De Pero colegio. ahí digamos que me empezó a gustar como el tema de cómo se falsea una vaina y esto, bueno, el tema de teatro. Y ese fue mi primer, digamos, Contacto. respondiendo a la pregunta, mi Sí. primer contacto con el teatro. Y es chistoso, digo que es chistoso porque pues como que ahí quedó, no seguí como con el tema. Entonces yo me gradúo, me tocaba obviamente pues esperar hasta que cumpliera, yo me gradué de 15 años, me tocaba esperar hasta los 18 para la libreta. Entonces digamos que cuando yo salgo de estudiar, como estudié en un colegio militar, eh, yo quería ser oficial del ejército. Conocí a un teniente eh, que el tipo era novio en ese momento de la libretista, de una de las libretistas de Francisco el Matemático, y este teniente pues nos sacaba y nos llevaba a mí y a otro compañero, nos llevaba pues de chicanero, que éramos como los escoltas del hombre, no sé qué, y nos llevaba allá y entrábamos a RCN y empecé a ver unas grabaciones de Francisco el Matemático, empecé como a mirar, pues me llamó mucho la atención fue el tema de técnico, el tema de cámaras, el tema del director, La de escenografía. escenografía, ¿sí? Y me pareció un mundo muy chévere, muy, wow, ¿sí? Pues tuve un accidente estando allá. eh, Me fracturé este dedito bueno, con el fusil, por una pilatuna realmente fue. Y pues no pude continuar el tema de aspirar a ser oficial del ejército. Cuando yo salgo, pues quedo como sin rumbo de qué voy a hacer o qué voy a estudiar. Y obviamente yo no veía teatro dentro de mi proyecto de vida. Y fue cuando entré a estudiar, fue en Templo DJ, para ser DJ. Y efectivamente entré a trabajar en una empresa en una bomba de gasolina, más exactamente la bomba de acá del Santander, cuando esa era la móvil. Cambiaba de turno y me iba en la tarde a estudiar en Templo DJ en Bogotá. Me acuerdo que llegaba ya en las prácticas y con el olor a gasolina en las manos y se encontraba uno con toda mano de gomelos y uno de bombero y de pueblo. Estudié lo de DJ y empecé a trabajar de DJ y empecé a conseguir ahorrar y entré a estudiar pues medios audiovisuales en el Poli y me alcanzó para 2 semestres nomás. En el Politécnico se hacían como un festival de cortometrajes, de videoclips, según el semestre en el que uno estaba. Grabamos un videoclip muy chévere allá, pues sacamos equipos de la universidad, entonces pues, paralizamos esa vez a su patada en cierta, Filmando. en cierta forma filmando, sí. Y fue un video muy bonito, ganamos y el premio fue un taller en la caja de herramientas de Alfonso Ortiz. Me fui a hacer el taller. Cuando me tocó aplazar semestre de medios audiovisuales, me fui a hacer el taller de Alfonso Ortiz. Igual, de pueblo llegué allá, fue madre, y me encontré con Natalia París, con Tiberio Cruz, estaba en ese momento, Adelaida. Digamos que actores como, y pues Natalia París, que en ese momento era el boom.
no tanto como actriz, pero sí Por modelo. como modelo. Empieza uno a sentirse como chiquito, ¿sí? Porque uno es de pueblo, sin recursos, no llevaba la ropa que ellos llevaban. Pero a mí me sirvió mucho ese curso, ¿por qué? Porque fue donde aprendí también que el talento no lo hace la pinta, no lo hace la ropa de marca que uno lleve o que tenga o ser el caribonito, sino el esfuerzo que uno le ponga, la dedicación que le ponga uno al trabajo. Uno lleva como banderita el Rosal y siempre ha sido como eso, ¿no? Pues el Rosal, no, pues el municipio más joven de Cundinamarca, pues por eso es que no es tan conocido. Me sirvió mucho en ese entonces y empecé a tener un contacto más, digámoslo así, como más serio con el tema de la actuación. Y empieza uno a probarse y a Sí. demostrarse que sí. Y también hicimos pues un trabajo como de dirección, entonces también me empezó a gustar eso. Estando ahí, recuerdo que tres compañeros iban para el centro a comprar a la distrital a comprar el formulario para la SAP. Y yo me les pegué, realmente, soy sincero, yo me les pegué de desparchado. Me dio por comprar el formulario de la SAP. Y presenté las pruebas en la distrital y con la sorpresa que el único que pasó de los cuatro que fuimos fui yo. Pasé y empezó mi otro calvario, que era porque ya en ese entonces empecé a trabajar acá en el Rosal, con la escuela de teatro. Recuerdo que Ana María López estaba en ese entonces, don Carlos, y empezó mi calvario fue en la SAP porque me tocaba dividir los turnos y la SAP ya es otro mundo diferente. Entonces ya es donde tiene uno que mover que el cuerpo, que esto, veía danza contemporánea, historia del arte. Ya me encuentro con una vaina más académica, ¿sí? Pasé a ser el de pueblo de la SAP y además de eso con el que casi nadie quería trabajar. ¿Por qué? Porque pues yo no tenía tiempo como tenían. Entonces era una vaina de fanáticos donde eran unos ensayos donde tocaba no sé qué, primero el calentamiento, Alinear. primero alinear chácaras, luego que hasta que la luz llegara y la invadiera y esto y lo otro y hasta que hablábamos y Hasta que le pidiera permiso meditábamos. al escenario. Hasta que se le pedía permiso hasta a los ratones que habían en el escenario para poder expresar no sé qué. Y se perdía Y de vueltas. mucho tiempo, sí. Y si algo que tiene la televisión o las herramientas de actuación para televisión es eso, que es así, o sea, así porque no es tan, no es tan ceremonioso el tema. La primera obra así como que de mi autoría y que tuvo un realce fue una que montamos con los abuelitos, inclusive, de acá. Pero estaban ellos y era una obra donde dos abuelitos se encontraban en un parque y empezaban como a enamorarse, pero los nietos Sí. les decían, no, pues que el amor, a ver, pues que se van a enamorar, no escucho, eso no existe, Esa no fue sé la qué. primera que usted. Sí, sí, que fue Ah, como, ok. sí, y Sí. fue donde yo empecé a entender que uno puede de alguna manera hacer fantasiosa una idea con cosas reales, con historias reales, hacer de una historia real una fantasía. Era chévere, esa fue la primera obra que yo escribí como que dije, montémoslo así, ¿sí? Eh, y fue chévere porque la vez que la presentamos acá y me acuerdo que con ellos fuimos a presentarla a Puente Piedra en el salón comunal que queda ahí en el centro de Puente Piedra al lado de la iglesia. Y en las dos presentaciones la gente lloraba, entonces sí, entonces yo dije, "Ah, pucha, sí, sí se puede". Entonces ahí fue donde más yo dije, voy a escribir una obra. Otra obra así como que sea de ese estilo. Pero también escribí una que era para el Día de la Mujer, era el tema, que tocaba ya montar una obra también. Y escribí la de Mujer versus Fútbol, que es la historia de dos, el papá e hijo que se les olvida, es la final del Mundial donde juega Coincide. Colombia coincide con el Día de la Mujer, entonces se les olvida y las mujeres lo sacan de la casa y ellos toda la obra tratan de reconquistarlas para entrar A ver el a ver el partido. partido, ¿sí? Y al final cuando logran entrar,
Colombia va a cobrar un penalti en el último minuto y si lo mete gana el mundial y cuando ya coge impulso el jugador para cobrarlo, ellas salen y les quitan la luz. Entonces, ni ellos supieron si ganó o no Colombia, ni el Y el público también público. queda en vilo si ganó o no ganó. Esa obra era muy buena. Pero es una obra, y es una obra que a todos nos puede pasar, ¿no? O sea, y de ahí sale mucho bien el tema de ser de pueblo, ¿no? Porque pues todas las obras tienen que ver, no entran como con ese tema del citadino, del no sé qué, sino cómo se vive en un Como pueblo. lo popular y cómo Lo es la popular, casa, cómo exactamente, son lo los popular. abuelos. Nosotros estábamos montando esa obra de Mujer versus Fútbol, era la que teníamos como montando en ese momento, cuando se enfermó mi prima y pues ella falleció muy rápido. Fernanda era una persona muy carismática, muy alegre, irradiaba una alegría muy grande. Y fue cuando se me ocurrió empezar a escribir La tristeza de la alegría. Y partí, lo primero que se me ocurrió fue el nombre, La tristeza de la alegría. Fue la historia de los dos payasos que están en el parque y que estaban en el parque y que los niños, entonces ellos estaban haciendo el show y en pleno show muere la payasita, entonces los niños se burlan porque piensan que es parte del show, entonces el payaso pues entra en ira por eso y los saca corriendo a los niños y se vuelve también un tema como de que él se queda estancado ahí y empieza a ser es como el coco del parque para los niños. Pero es una obra también muy que tiene dos atmósferas porque sube al público el show de payasos, pues era un show de payasos, ¿sí? Con una comedia pues bastante sátira, bastante Que ahí se rompía la de cuarta lo que pared. es el bufón. eh, y llega a un punto donde rompe cuando ella muere y pasa una vaina ya muy tenua, muy triste, muy Sí, sí. melancólica, ¿sí? Y pues fue como también empezar a meternos y digamos que un poco gracias a esas presentaciones y esto fue que se dio la primera invitación que nos hicieron al municipio del Rosal a una salida internacional como artistas, que fue cuando fuimos a Chile. Viajamos allá, recuerdo que ya ahí estaba, bueno, en esa obra estaba Mariana Moreno, Gabriel, estaba Gabriel, estaba Gabriel Lozano, Lozano, Fabián Laverde, estaba Fabián Laverde, estaba su persona, Diego Bulla, estaba mi persona, David, David Bulla, estaba Luis, Nidia, Luisa Nidia, Luisa, y estaba Vicky, pero no viajó. y estaba Vicky, sí, sí, estaba Vicky, pero ya no viajó. Cuando llegamos de Chile, de esa travesía, que pues además fue una travesía Ecuador, Perú, Chile, 7 días, ¿cómo? 7 días. 7 días, comparada en Máncora, las mejores Perú. playas que tiene Perú, y no, o sea, es lo bonito del arte, ¿no? El arte es muy agradecido en ese sentido, cuando se hace con cariño, se hacen bien las cosas y pues se hace como con pasión, pues hay frutos. Para resumir ya el tema, llega la obra de Efecto Búsqueda, que es otra obra muy agradecida también que escribí yo, que aún la monto por ahí. Y es una obra que me ha dado mucho también, con la que tuvimos la oportunidad de ir a México también con el Rosal. Sátira, comedia, pero no es que ridiculice a la policía ni al ejército, esto sino es un juego de niños que pues al final Dijo se dan Mero, no cuenta, nos reímos de ellos, sino con ellos. sino Porque con la ellos. presentamos también en batallones. Ah, sí, no, y en batallones, Funcionaba más todavía. sí, exactamente, porque es reírnos de nuestra realidad, ¿no? De nuestra realidad y es eso también, además que finalmente es meter a la gente en eso, en que todos deberíamos conservar siempre ese niño Sí, interno para hacer más amable la vida, ¿no? En el 2005 pues tuvimos la iniciativa, o bueno, tuve la iniciativa de que se hiciera una Semana semana Cultural. cultural, que tengo que decir también que le tengo que agradecer y pues no solo yo, sino el municipio, la comunidad, agradecerle mucho a don Carlos Campos porque recuerdo que esa vez no había plata para nada.
de eventos ni nada de eso. Y Y ahí es donde nace la Semana Cultural, se le da el nombre de Chingas porque pues también fue también como buscando algo que identificara al municipio en cuanto a lo ancestral, eh, o a los pueblos o los primeros pobladores. Acá lo que era la parte hacia este lado del pueblo, de donde queda el pueblo de Suachoque, la Estibagota, el Rosal, todo esto y parte de lo que es la cuesta Tenjo, eran los Chinga Frío, y lo que es San Francisco y Supatá eran los Chinga Caliente, que eso era también de Suachoque mucho antes. Y es cuando decidimos ponerle Semana Cultural Chingas el Rosal. Adelantándonos un poquito es donde llega el tema del Parche Cundinamarca, que es un proyecto destinado precisamente a eso, ¿no? A reconocer un poco la cultura y tradiciones de los pueblos de Cundinamarca. Es un proyecto pues que viene adelantándose con aval del Ministerio de Cultura y que lo que quiere es rescatar un poco y de una manera dinámica, diferente, la historia, que no solo digamos que la gente pueda tener un espacio donde diga, ah, sí, es que el Rosal tiene tantos años, o se creó así, esto y lo otro, sino también donde los pelados, o sea, toda la gente se reconozca a sí mismo, pero de una manera dinámica y divertida. Y bueno, ese es el proyecto del Parche Cundinamarca, esperando que pues ojalá les guste, sobre todo pues en este caso a los del Rosal, pero pues ahí pueden ver, como les digo, pues ir buscando de dónde vienen. Ya llevamos 18 municipios y ahí de a poquito le vamos, quedan 98. nos quedan 98 municipios por... ¿Y cómo aparece el proyecto en redes, se dicen? En redes, en Facebook aparece como el Parche Cundinamarca, en Instagram como el Parche Cundinamarca y en YouTube sí está en el canal mío, se llama Eddie Beltrán, el Parche Cundinamarca. Ok. Ahí aparece que ahí también hay más contenido diferente al de el Parche Cundinamarca. ¡Vámonos!